es y puede seguir siendo por largo tiempo un sector clave para el desarrollo de Chile. Por ello, conocer la opinión del señor subsecretario, dada su posición actual y su profundo conocimiento y experiencia en el sector, nos parece tremendamente valioso y de gran interés, no solo para quienes estamos más vinculados a la minería, sino que para todo el país. Billy Kraft es ingeniero civil químico y magíster en ciencias de la ingeniería, mención metalurgia extractiva de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en ingeniería de minas y materiales de la Universidad McGill de Canadá. Ha ejercido su profesión en el sector público y privado vinculado al área de la minería. En 2005 se integra como profesor del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, llegando a ser su director por 2 periodos. Fue senador universitario en el periodo 2014-2018. Desde esta última fecha, además, ejerció como subdirector del Centro de Tecnología Avanzada para la Minería, el AMTC, así como director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO. Adicionalmente, ha integrado el board del Magíster en Gestión y Dirección de Empresas para la Industria Minera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Desde marzo del 2022 es subsecretario de Minería del gobierno del presidente Gabriel Boric. Don Billy va a hacer la presentación y les pido que las preguntas las vayan haciendo por el chat. Posteriormente a la presentación, el subsecretario va a responder estas preguntas. Adelante, Billy. Muchas gracias, Diego. Yo quiero partir por agradecer la invitación a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Tsunami, agradecer por la organización también. Espero que en algún momento la pandemia permita que nos podamos encontrar presencialmente en este tipo de actividades. Nunca se sabe cuánto queda, que es un poco propio de la incertidumbre de los tiempos que corren, y yo creo que eso también marca un poco el contexto, un contexto de algunas incertidumbres, para lo que me toca hablar hoy, que es el desarrollo, perdón, los desafíos de la minería en Chile. Y quisiera partir dando un poquito de contexto de los tiempos que nos tocan vivir. Probablemente lo que ya es para todos conocido es este desafío más global asociado al cambio climático. Por primera vez, la humanidad enfrenta un desafío global en el que nos unimos para tratar por todos los medios de frenar el calentamiento global, y ahí una de las rutas que se ha propuesto y que es la que hemos abrazado con más fuerza a nivel internacional es la de la transición energética, que, como sabemos, supone una mayor demanda por minerales. En el caso particular de Chile, lo que nos toca es cobre, litio, también tenemos un cierto potencial en cobalto, por lo tanto, es ya por todos y todas conocido que tenemos mucho que decir cuando se trata de lucha contra el cambio climático. Y de hecho, Chile ha tomado el desafío, y yo diría que incluso nos hemos atrevido a ser más ambiciosos aún que lo que han dicho a nivel internacional las propias compañías. Estoy pensando ahora en este momento en las metas que se ha impuesto el ICMM a nivel global, que dice, bueno, queremos ser carbono neutrales, por lo menos en alcances 1 y 2, y ahí voy a referirme a eso en algún momento, de que el 2050 nosotros fuimos más atrevidos que eso y decimos, bueno, tratemos de que sea un poco antes, 10 años antes, que sea el 2040. ¿Ya? Estábamos en esa discusión cuando a este desafío impuesto por el cambio climático se le cruza otro que tal vez es más urgente para nosotros, que es esta crisis social y política que nosotros hemos encauzado institucionalmente a través de la discusión de una. Y ese desafío de alguna manera toca también a la actividad minera, y de hecho nos ha tenido a todos muy atentos al devenir de esa discusión. Ahora,
estas dos cuestiones que yo menciono son, desde la perspectiva minera, exógenas a la actividad misma. También tenemos que considerar, si es que queremos hacer una lista que yo le adelanto que lamentablemente no va a poder ser exhaustiva, porque los desafíos de la minería son demasiados como poder discutirlo en un tiempo razonable, incluso listarlos, pero hacer un esfuerzo por identificar los más importantes que al menos yo vislumbro o yo visualizo desde el lugar que me toca ocupar hoy. Hay algunas otras variables que son más intrínsecas, más propias del propio desarrollo minero, como por ejemplo minerales que son más complejos, yacimientos que son más complejos, aumentos en dureza, disminución de ley, la aparición de esos invitados de piedra que son los elementos penalizados. Todo esto por sí solo representa un desafío, pero puesto en el contexto en que nos toca vivir, de cambio climático y de discusión de las reglas del juego, que eso es lo que hacemos cuando hablamos de discusión constitucional, se configura de alguna manera un escenario que está caracterizado por desafíos y lo que algunos podrían calificar también por amenazas, pero mi misión también en esta presentación, en esta conversación, es despejar dudas al respecto. Me voy a referir brevemente a algunos números para contextualizar cuando hablamos de minería para la transición energética, que es este como paraguas global que de alguna manera ordena el relato que nosotros podamos construir sobre la actividad minera. Y me detengo brevemente en ese relato porque me parece que hay una oportunidad muy interesante para la minería como actividad, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, de servir a un propósito global. Y eso, de alguna manera, nos plantea la oportunidad de construir un relato, un nuevo relato en torno a la minería que creo yo que podría ayudar a mejorar la aceptación social de la minería. ¿Ya? Y eso lo dejo en pausa porque después voy a ver sobre ese tema. Bueno, si hablamos de transición energética y uno mira las distintas tecnologías que hay disponibles para poder producir energía limpia, todas ellas requieren mayor uso de cobre, ¿ya? Y así nosotros podemos proyectar que estas son proyecciones de Cochilco, al año 2040 deberíamos ver un aumento en la demanda global del orden de un 40% de cobre. O sea, necesitamos producir, para poder cumplir con esa demanda, producir un 40% más de cobre. Chile, de aquí al 2040, Chile produce algo menos que el 30% del cobre global, algo así como el 28%. Entonces necesitamos, de aquí a menos de 20 años, al menos otro Chile equivalente produciendo cobre. ¿Y para qué es eso? No solo para la transición energética, también para electromovilidad, y ahí aparecen unos números, la cantidad de cobre, por ejemplo, que utiliza un bus eléctrico es algo así como 300 kilos versus un bus convencional que son cerca de 70, los vehículos, los autos eléctricos, 70, 80 kilos de cobre versus 23 en un auto convencional, y eso explica entonces el aumento en la demanda. Se ha acuñado en Chile la frase de que necesitamos más y mejor minería. Y eso es cierto no solo para el cobre, también es cierto para el litio. De hecho, la proyección de demanda de litio, producto de el boom de las baterías de litio, que están asociadas principalmente con almacenamiento, pero también muy impulsadas también por la electromovilidad, nos dice que, estas son estimaciones del Banco Mundial, al año 2050 deberíamos ver un aumento de 10 veces, un 1000% respecto de las demandas de litio que tenemos nosotros hoy. ¿Ya? Y ahí también nosotros tenemos mucho que decir, y de hecho me voy a referir en algún momento a lo que nosotros proponemos, o parte de lo que ha sido el programa de gobierno que estamos tratando de implementar ahora que ya estamos en oficina, como dicen los gringos. Ahora,
Los desafíos de crisis climática demandan más y mejor minería, pero y esto es una cuestión que cuando uno conversa con las distintas compañías eh, a propósito de la posibilidad de asumir compromisos, lo ven a veces con eh, con cierta cautela, porque el desafío es tremendamente grande. Y si bien nosotros ponemos sobre la mesa compromisos como, por ejemplo, ser capaces de llegar a la carbono neutralidad para emisiones del alcance 1 y 2, que corresponden a la energía eléctrica que consume el sector, que dicho sea de paso, corresponde a algo así como 1/3 de la energía eléctrica que produce el país. Y eso alcance 2, y el alcance 1 corresponde al diésel, a los combustibles que se consumen en minería, que algo así como el 20% del combustible nacional. Reducir esas emisiones no es una cuestión que las compañías puedan hacer por sí solas sin que haya algún tipo de coordinación de esfuerzos. Y esa coordinación de esfuerzos le corresponde a alguien que tenga las espaldas para poder cumplir ese rol, y es el propio Estado el que tiene que jugar un rol importante ahí. Entonces, una de las cuestiones que nosotros creemos que tiene que ocurrir para que seamos capaces de cumplir con esta meta, que hasta ahora es no vinculante, que es la meta discutida en torno a la política nacional minera del 2050, que dice, llegamos al 2040 con carbono neutralidad, es que nosotros pongamos también de nuestra parte como Estado. Y ahí la propuesta o la línea en la que nos interesa avanzar es en formalizar esos compromisos, avanzar un poquito más allá del compromiso, digamos, no vinculante del establecido en torno a la política nacional minera, y formalizar compromisos con la industria en los que quede muy claro que no es solo la industria la que hace el esfuerzo, sino que también es el Estado el que ayuda a coordinar esos esfuerzos. Ahora, y ahí uno puede ahondar un poquito más. Por ejemplo, se vislumbra que a partir de estos desafíos se creen trabajos nuevos, una cuestión que es más o menos, que la hemos revisado harto y vemos que debería ocurrir en los próximos años, es que no solo vamos a observar el reemplazo de las flotas de camiones, estoy pensando hablando de los camiones de alto tonelaje, las flotas de camiones por camiones con electromovilidad cuando la tecnología esté disponible, sino que también vamos a tener que crear capacidades en el país para hacer retrofitting de camiones que todavía no les toca ser reemplazados. Entonces ahí hay algunos esfuerzos donde nos va a tocar colaborar muy de cerca industria y Estado. Industria privada y pública. ¿Sí? Ahora, en el corto plazo, parece ser muy importante que nosotros establezcamos un estándar para el reporte de emisiones. Y esto es particularmente relevante cuando hablamos de las emisiones asociadas a los insumos, o las emisiones que aparecen aguas abajo dentro de la cadena de producción de cobre, que son las que se conocen como de alcance 3. Y esta, a diferencia de las otras emisiones, no es tan sencilla su medición, y hay varias formas y criterios bajo los cuales reportarla, y para que nosotros seamos capaces de tener una misma vara para poder medir a los distintos productores de cobre, es necesario que tengamos un protocolo estandarizado de reporte de emisiones. Ahora, ¿por qué son importantes esas emisiones? Y voy a dar algunos números después. Es porque si uno las compara a las emisiones de alcance 1 y 2, que son asociadas a la electricidad y al combustible utilizado en la operación minera, las emisiones de alcance 3, asociadas a los insumos y algunos otros procesos que vienen aguas abajo en la cadena productiva, por ejemplo, el transporte concentrado, o la fusión y refinación de concentrado en otro país, pueden representar esas emisiones en total, el 50% del total. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos solo alcances 1 y 2, vemos la mitad de la torta nomás. La otra mitad corresponde al alcance 3, que está asociada a los insumos. Entonces, y ahí es relevante tener un estándar para poder reportar emisiones, y además que seamos capaces de formalizar alguna institucionalidad para el registro y monitoreo de esas emisiones del sector, que
Eh, que a priori nosotros hemos pensado que el candidato natural para poder llevar ese registro es Cochilco, que ya lleva registro de los consumos de agua de manera agregada para el país. Y aquí una nota al margen. A mí me parece que al menos los primeros años de cuando nosotros ya tengamos estandarizado este reporte de emisiones, lo más sensato es que las emisiones se reporten también de manera agregada. Y eso es porque las distintas compañías tienen que todavía hacer su esfuerzo, y hay muchas que lo están haciendo ya, para poder reducir esas emisiones. Entonces, para no medirnos abiertamente y caer en comparaciones que podrían llegar a ser odiosas, es mejor que se presenten esos datos, al menos en un principio, de manera agregada. Ahora, todo esto que tiene que ver con emisión y todo, nos habla de este desafío global que le asigna un propósito para la minería, pero nosotros no podemos, cuando hablamos de ese desafío global, descuidar el impacto local. Y de hecho, esa es una cuestión que hemos repetido harto, y es que es muy loable el preocuparse de producir cobre y eventualmente litio también para salvar el planeta del calentamiento global. Pero resulta que las comunidades no ven las moléculas de CO2 que está emitiendo el proceso. Lo que ven es el impacto local. Lo que ven es pasar los camiones, lo que ven es si es que se levanta o no se levanta polvo, o lo que ven es la chimenea que está humeando o no. Entonces nosotros no podemos descuidar el entorno más próximo de las actividades mineras, eh, por preocuparnos solo del desafío global. Y esa es una cuestión que a mí me parece que tiene que estar incluida en este nuevo relato que nosotros le podemos asignar con motivo del cambio del calentamiento global a la minería. Y ahí aparece, a propósito de esta preocupación por el impacto local, el tema de las fundiciones. ¿Ya? Nosotros, esto era una de las propuestas del plan de gobierno, que por lo que alguien me comentaba por ahí, es como parece que la primera vez que aparece una propuesta de este tipo en algún plan de gobierno, es decir, mira, nosotros queremos aumentar la capacidad de fundición del país. ¿Y por qué queremos aumentar la capacidad de fundición? Cuando en realidad uno mira los datos y hay capacidad ociosa de fundición en China con costos realmente bajos. Y la razón, entonces, desde una perspectiva más bien económica, no es tan razonable pensar en fundir más en Chile. Sigue siendo más rentable mandar a fundir afuera. Pero el problema que tenemos es que si es que nosotros volvemos a este desafío de reducir las emisiones del cobre producido en Chile, y hacemos todos los esfuerzos para llegar a un concentrado que es súper limpio, de bajas emisiones, y ponemos ese concentrado después sobre un barco y lo mandamos a una fundición en otro país, perdemos todo el control sobre el esfuerzo que hicimos en reducir esas emisiones. Y esa es la razón principal, una de las razones en realidad, por la que se propone aumentar la capacidad de fundición en Chile. El día de hoy, de las 5,8 millones de toneladas de cobre que produce el país, alrededor de la mitad se van como concentrados a ser procesados en otros lugares. Entonces es sobre eso que nosotros creemos que se puede hacer algo a nivel local, para reducir un poco esa proporción de cobre que se exporta como concentrado, y sobre la cual nosotros perdemos trazabilidad. Entonces, por un tema de trazabilidad, nosotros deberíamos avanzar en tener mayor capacidad de fundición en el país, pero también porque cualquier posibilidad de encadenamientos productivos aguas abajo, y yo sé que eso no tiene que ver con el negocio minero, ya es el negocio, una actividad productiva diferente, pero de todos modos lo menciono, cualquier encadenamiento productivo aguas abajo requiere de que nosotros tengamos producción de cobre local. Es decir, en el extremo, si no hubiera si nosotros exportáramos todo nuestro cobre como concentrado,
no estaría absolutamente negada la posibilidad de tener encadenamientos productivos aguas abajo. Entonces, de alguna manera, cuando decimos queremos aumentar la capacidad de fundición, aumentamos la probabilidad de que se generen esos encadenamientos productivos aguas abajo. Ahora, se ha dicho harto de si es que esto, por ahí han dicho, mira, si esto fuera tan interesante ya habría más fundiciones. Pero yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, principalmente porque este es un negocio que ha estado históricamente completo, asociado a los mineros, a los mineros y las mineras, ¿ya? Y de manera natural, las empresas mineras se han ido concentrando en la extracción, o sea, minería y procesamiento o hidrometalurgia, la línea de molienda de flotación o la línea de hidrometalurgia, que son las líneas donde se captura, o las partes del proceso donde se captura una mayor parte del valor. ¿Ya? Y entonces, de manera natural, los esfuerzos han estado puestos en aumentar la producción y procesamiento, pero no en aumentar la capacidad de fundición. De hecho, hay un estudio que se hizo en el Ministerio con colaboración de Cochilco, que nos dice que a nivel global, el valor capturado por el negocio minero hasta la concentradora corresponde a un poquito más del 75% del valor total, y el resto es lo que se captura en la fundición. Ahora, eso no implica que no sea un negocio atractivo, y lo que nosotros creemos es que podrían ser no mineros quienes entren en este negocio. Ahora, es una discusión que está planteada sin considerar aún lo que está ocurriendo al día de hoy en Ventana, y me quiero referir brevemente a eso, porque de alguna manera el eje del relato cambia de manera sustancial con el anuncio del cierre de Ventana. Nosotros originalmente planteábamos la necesidad de aumentar la capacidad de fundición, y todo este análisis que he hecho yo hasta ahora apuntaba a decir, mira, hay que mostrarle a alguien que probablemente es no minero que es un negocio interesante, y nosotros aquí de alguna manera generaremos las condiciones para hacer atractivo el negocio de fundición, asegurándole a ese futuro fundidor que vamos a tener concentrado disponible para que opere, etcétera, ¿ya? Pero con el anuncio del cierre de la fundición Ventana, de alguna manera el tema de capacidad de fundición toma la agenda, y aparece el interés ahora de Codelco, que es una empresa minera, por participar del negocio de fundición. Ahora, sea quien sea, todavía hay algunos desafíos sobre la mesa. ¿Por qué? El desafío más importante es que no, y de hecho una de las cuestiones por la que aparece la propuesta de instalación de fundición en el país, de aumento de capacidad de fundición, es porque es muy, muy relevante mostrar que es posible desarrollar este tipo de actividad industrial sin que eso signifique generar una nueva zona de sacrificio. Y las tecnologías están para eso. ¿Ya? Ahora, lo que viene ahora a continuación es definir requerimientos técnicos, y ahí debería haber una conversación entre distintas reparticiones del Estado, en particular Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, al menos, para definir cuáles son los términos de referencia, en términos más bien normativos, que tendría que cumplir una fundición que empieza a operar ahora, y que no la deja, digamos, en los próximos años, no la deja fuera de la nueva normativa. Es decir, nosotros tenemos que ver cuál es la normativa a la que queremos llegar, que es un porcentaje de captura de gases de más del 99%, y esa es la que tiene que aplicar a la nueva fundición. Y otra cuestión que tiene que ver con esto también es que es buen momento para que nosotros incorporemos enfoques de economía circular y minería secundaria, ¿ya? Que es abrirnos a la posibilidad de reciclar cobre en Chile, ¿ya? Ahora, yo había comentado hace un rato que
dentro de esta torta de emisiones, es que uno hace un gráfico de torta, alrededor de la mitad corresponde a emisiones de alcance 3, y parte de esas son las que nosotros podemos, de las que podemos hacernos cargo al traer capacidad de fundición al país. En líneas generales, el porcentaje de emisiones de carbono asociada a la fundición está entre el 5 y 10% del total de las emisiones de una libra, asociada a una libra de cobre, ¿ya? Pero es interesante mirar qué otras cosas participan ahí, porque nos hemos quedado en general en la discusión sobre este tipo de desafíos, nos hemos quedado en la discusión de electromovilidad, en la discusión de renovar contratos con las generadoras de energía, para tener energías limpias, y un poquito sobre fundiciones, pero hay algunos otros elementos que son tremendamente importantes. Yo les puedo contar, por ejemplo, que de las actividades que generan más emisiones, incluso que la fundición por libra de cobre, es el transporte de trabajadores y trabajadoras. De hecho, las estimaciones que tengo, hicimos en algún momento en mi vida de académico una tesis de posgrado en esto, de una estudiante que está pronta a graduarse, y sus resultados muestran que el transporte de trabajadores equivale como al doble de las emisiones de la fundición por libra de cobre. Y entonces, no nos tenemos que concentrar solo en aumentar capacidad de fundición, sino que tenemos que mirar el abanico de manera más amplia. Y ahí hay oportunidades que son interesantes, porque al día de hoy ya hay buses eléctricos. Quizás no hay buses eléctricos que sean capaces de llegar a 4.500 metros de altura, pero sí buses eléctricos que nos permitirían reemplazar parte del transporte por transporte de bajas emisiones, y eso podría tener un impacto tremendamente importante en la huella de carbono de nuestro cobre, ¿ya? Algunas otras cosas, solo por completitud, en términos de insumos, también es muy relevante el aporte de los insumos. Quizás lo más relevante dentro de los insumos, las bolas de acero. El acero de molienda es una de las cuestiones que reporta más emisiones dentro de los insumos al cobre que se produce en Chile. Entonces eso por el lado del cobre. Quiero aprovechar esta instancia también para comentar un poco sobre litio, y sobre litio porque no tenemos gran experiencia en litio, por lo menos experiencia pública en extracción y procesamiento de litio en el país. Y vemos que hay una tremenda oportunidad a nivel internacional. Yo decía antes que de que el año 2050 debería aumentar en 10 veces la demanda de litio, y nosotros estamos sentados sobre reservas que son tremendamente importantes a nivel global. ¿Ya? Entonces, ahí surge la idea, la propuesta de la creación de una empresa nacional del litio. Y esta cuestión no es un capricho de querer tener algo estatal o una nueva empresa estatal. Tiene más que ver con una queja o una crítica que se le hace en general a la actividad minera, y es la crítica de que es una actividad de carácter extractivista. O dicen, es el modelo extractivista y la minería extractivista, etcétera, ¿cierto? A nosotros nos parece que el calificar una actividad de extractivista no se explica solamente por la naturaleza misma de la actividad. Nosotros estamos hablando de minería. La minería, en su esencia, es una actividad que extrae un recurso no renovable. Por lo tanto, en su esencia es una actividad que uno podría decir de carácter extractivista, pero eso no implica que nosotros podamos achacarle de la manera que se le achaca el término de esto es extractivismo y no genera valor. ¿Ya? Entonces yo quiero hacer una distinción entre actividades extractivistas insertas en una economía en que se genera valor, de actividades extractivistas a secas, insertas en un modelo extractivista rentista.
Y ahí, por eso vuelvo entonces al tema del litio, porque en el caso del litio, nos parece que por no haber, y después me voy a referir al cobre, y porque yo creo que no es extractivista la minería de Chile, pero quiero desarrollar primero lo del litio. Como no tenemos capacidad pública hoy y hay mucho que construir, nos parece que el apuntar a desarrollar esta empresa nacional del litio o desarrollar aún más la industria del litio en Chile, nos abre una oportunidad para mostrar que es posible hacer esto con atención a un nuevo modelo de desarrollo, que nos permita instalar esta empresa desde un modelo que se basa en una economía del conocimiento, que es absolutamente opuesto a un modelo extractivista rentista. ¿Y eso qué requiere? Requiere que nosotros asociemos a la extracción de litio la generación de conocimiento local. Y entonces lo que hemos dicho ahí es que tenemos harto camino que recorrer. Para empezar, tenemos que ser capaces de resolver la institucionalidad. Al día de hoy hay competencias dispersas en distintos órganos del Estado respecto de la evaluación, por ejemplo, de los salarios. Uno va a ir al Servicio de Medio Ambiente, a la Dirección General de Agua, al Ministerio del Medio Ambiente, todos van a tener un poco algo que decir, y nosotros estamos tratando de ordenar esa institucionalidad primero, para poder avanzar en desarrollar una industria del litio en Chile más allá del Salar de Atacama. Después hay otro tema que tiene que ver con la relación de esta industria con las comunidades y el entorno humano cercano, además del entorno del medio ambiente, pero el entorno humano cercano a los salares. Es bastante más complejo que la minería del cobre en ese sentido. Principalmente porque los salarios son ecosistemas complejos, de los que todavía no sabemos suficiente, y por eso es necesario trabajar bien en la institucionalidad, mezclado ahora con gobernanza, y por gobernanza estoy refiriéndome ahora a la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas y las comunidades que están en ese territorio. Ahora, ¿es el litio un negocio o una industria bien diferente a la industria de la minería del cobre? Y sabemos poco de la minería del litio. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que para aprovechar de manera adecuada la ventana de oportunidad que se presenta, lo más sensato es que en vez de sentarnos a tratar de aprender nosotros, como chilenos y chilenas, lo mejor es buscar algún socio estratégico que traiga ese conocimiento a Chile, pero en una configuración que nos permita a nosotros aprender de ese conocimiento, adquirir ese conocimiento que llega al país. Y eso se logra mediante la instalación o la generación en Chile de un instituto de investigación. Es decir, no solo queremos generar capacidades de extracción y procesamiento y posterior manufactura en torno al litio, sino que también tenemos que generar una instancia formal que nos permita adquirir el conocimiento que trae ese socio estratégico. Y esa es un poco la figura que nosotros estamos empujando, por mientras sabemos que esto, el boom es hoy, y por lo tanto esta discusión que podría tomar mucho tiempo, nosotros tenemos que tratar de apurarla lo más posible, y la forma en que tenemos de apurarla, o por lo menos de avanzar lo más rápido posible a tener capacidades públicas de producción de litio, es permitir que Codelco y Enami sigan avanzando con sus proyectos que están desarrollando, Codelco en el Salar de Atacama y Enami en otros salares más, Codelco en el Salar de Maricunga y Enami en otros salares más pequeños. ¿Ya? Ahora, a propósito de modelos extractivistas, rentistas versus economías del conocimiento, generación de valor, hay una discusión que ha sido bien larga respecto de la minería del cobre generando valor, ya sea aguas abajo, y ahí vuelvo al tema de la manufactura post producción de cobre refinado a partir de fundiciones chilenas, o la generación de valor aguas arriba. Y en ese caso me estoy refiriendo a la generación de tecnologías, procedimientos y procesos
para hacer una extracción eficiente del cobre en Chile. Y en eso tenemos harto. Tenemos harto, y no podría ser diferente porque la minería es bien sitio específica. Hacer minería en Chile es distinto a hacer minería en Brasil. El tipo de problemas son distintos, y de hecho, cada yacimiento tiene sus particularidades. Por lo tanto, de manera natural, para poder seguir haciendo la actividad minera, nosotros tenemos que ser capaces de generar conocimiento para hacer esta actividad de manera eficiente. Y eso es algo que ocurre en Chile. El problema que tenemos es que, lamentablemente, la minería, de la que en general se conoce poco, más allá de quienes estamos metidos en minería, la imagen que proyecta la minería es la del camión grande, estos kayaks con roca, la serie de tiempo con el precio del cobre y el porcentaje del PIB asociado a la minería, es decir, un camión grande o indicadores macroeconómicos. Y queda poco espacio para que nosotros mostremos de verdad qué otras industrias mueven, en particular de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico. Yo creo que ahí nosotros podemos mejorar esta situación principalmente por la vía de darle mayor visibilidad. Por lo menos lo que tiene que ver con generación de valor, hay harto que se hace en Chile, hay esfuerzos también de las compañías chilenas que están en este negocio de generación de conocimiento y de desarrollo de proveedores para la minería, que quieren internacionalizarse. Nosotros hemos recibido esa inquietud y estamos muy disponibles también a apoyar todo eso. Otra de las cuestiones que nosotros identificamos como un desafío, y que también tiene que ver con esto de que de alguna manera la gran minería se lleva todas las miradas, es darle un lugar adecuado a la pequeña y mediana minería. Y ahí le toca un rol súper importante al ministerio y en particular ENAMI, porque la pequeña y mediana minería, en particular la pequeña, de alguna manera está ordenada por la labor de ENAMI. ENAMI lo que hace es presentarse como un comprador de mineral para los pequeños productores, que le permite a los pequeños productores acceder a través de ENAMI a capacidades de procesamiento, capacidades de fundición, y de manera indirecta al mercado internacional con las ventas de cobre de ENAMI, ¿cierto? Y otra cosa que ocurre, que ese es el rol productivo, es que la función de ENAMI y del Ministerio de Minería a través de ENAMI es la de fomentar también la pequeña minería. Y ahí a nosotros nos parece que hay que hacer esfuerzo. La pequeña minería, si bien en términos de porcentaje de producción de cobre es más bien reducido, es muy menor comparado a la gran minería, como actividad económica es el sustento de varias decenas de localidades en el país. Varias comunas dependen de la actividad minera de pequeña escala, y por eso a nosotros nos parece que es tremendamente importante. Y ahí también hay un desafío. Un desafío porque esos pequeños productores también tienen potencial para producir cobre de bajas emisiones para hacer frente al cambio climático. El problema es que para poder hacerlo requieren tener acceso a mejoras tecnológicas. Y ahí se configura una oportunidad que es tremendamente interesante, que si bien parte como un desafío, es decir, ¿cómo hago yo para conseguir que los pequeños y medianos productores tengan acceso temprano a desarrollos tecnológicos? Bueno, se presenta una oportunidad interesante porque resulta que esos desarrollos en sus etapas tempranas de desarrollo tienen que ser probados a una escala reducida. Entonces, nosotros vemos que está la oportunidad de habilitar más espacios de prueba en faenas pequeñas que nos permitan probar tecnología en condiciones controladas, sin incurrir en riesgos operacionales, que nos permitan a su vez escalar esas tecnologías para que después sean utilizadas en la gran minería. Entonces,
de alguna manera, uno puede construir un círculo virtuoso en el que, con el pretexto de escalar a gran tamaño las tecnologías que se están desarrollando en el país o adaptando en el país, nosotros le damos acceso temprano a la pequeña minería. Y a la pequeña y mediana minería. Y esa es una cuestión que a nosotros nos interesa mucho tomar y empujar. Creemos que es una experiencia exitosa la de los espacios de prueba, que ha contribuido de manera adecuada o notable al ecosistema nacional de desarrollo de soluciones tecnológicas para la minería, y estamos convencidos de que hay que potenciarla. De hecho, a propósito de espacios de prueba, hay una cuestión que se me quedó en el tintero cuando hablé del litio, y es que hay una serie de tecnologías de extracción directa de litio que se presentan como alternativas a los procesos de evaporación, y que nosotros tenemos que probar también a nivel local. Entonces, cuando hablamos de espacios de prueba, nos interesa potenciarlos, no solo para la minería del cobre, para construir este círculo virtuoso entre pequeña, mediana y gran minería, sino también para probar otras tecnologías en un negocio tan distinto como el negocio del litio. ¿Ya? Yo opté por concentrarme más o menos en los ejes que traíamos en el plan de gobierno, que es un poco lo que ordena el trabajo del ministerio para este periodo. Pero de todos modos quiero mencionar algunos otros desafíos técnicos, desafíos sociales y culturales, y por último, porque no se le puede hacer el quite en este tipo de conversación, desafíos políticos y regulatorios. Ya hablé de los desafíos de descarbonización. Probablemente una cuestión que uno podría agregar ahí es que hay espacio, creo yo, para instalar en torno a esta transformación digamos, transformación productiva asociada al cambio climático y la lucha contra el cambio climático, para que nosotros pensemos de manera distinta nuestro proceso. ¿Ya? Y ahí yo diría que hay una oportunidad para innovar aún más en la forma en que hacemos minería, en los tiempos en que es posible innovar en minería. Es decir, muchos se quejan por ahí de que la minería es tan conservadora, que no hay tanta innovación, pero en realidad la innovación uno la tiene que medir en los tiempos mineros, y los tiempos mineros son de décadas. Las decisiones se toman para unas cuantas décadas, y una vez que uno toma la decisión es muy difícil pensar en rediseñar un proceso porque esta nueva alternativa va a permitir integrar de mejor manera energías renovables, por ejemplo, o voy a reducir mi huella hídrica, etc. El espacio real para poder hacer innovación es justamente cuando está concibiéndose el diseño de una nueva operación. No quiero ser injusto con toda la otra innovación que ocurre, pero estoy pensando en la innovación disruptiva así de gran alcance. Entonces ahí tenemos desafíos de diseño de procesos, desarrollo de tecnologías limpias, trazabilidad. Junto a esto, a propósito de trazabilidad, a mí me parece que hay un vínculo más o menos evidente con todo lo que tiene que ver con digitalización. Porque el día de mañana, si nosotros queremos mostrar que nuestro cobre tiene cero emisión, tenemos que tener alguna forma de mostrar de dónde salió, cuál fue el proceso por el cual pasó, cuánto carbono se le agregó en cada una de las etapas, cuánta agua consumió, que no lo mencioné, pero el agua es tan importante como la huella hídrica, es tan importante como la huella de carbono. Y para eso necesitamos trazar los procesos y el mineral hasta llegar al cobre, y ahí entra en el juego de manera fuerte todo lo que tiene que ver con digitalización. ¿Ya? Y en términos de digitalización, no solo para la trazabilidad, hay una serie de otros desafíos también técnicos que tienen que ver con la automatización, con la posibilidad de incorporar Internet de las cosas y avanzar a una minería, digamos, una minería 4.0, que por sí sola, cuando pensamos en esos términos,
nos trae rápidamente a la conversación temas de ciberseguridad, o sea, es como la minería del futuro. Desafíos técnicos que nosotros vemos o vislumbramos que aparecen, que ya están hoy y que aparecen también sobre el horizonte. En términos de desafíos sociales y culturales, la minería lamentablemente tiene mala prensa en general. Y ahí lo que uno ve es que muchas veces por desconocimiento de lo que es la actividad minera se le termina calificando de manera injusta como una actividad extractivista que tiene un impacto desmedido y que tiene una actividad con daño local. Secretario de Minería, hablando de los desafíos. Yo creo que nosotros podemos hacer harto para revertir esa imagen. Y mi impresión es que lo que nos falta es mostrar un poquito hacia atrás cuál es el avance respecto de cómo se hacía minería hace 10, 20, 30 o 40 años. Mi impresión es que caemos rápido en la tentación de pararnos mirando al futuro y hacer la promesa de mejora a futuro, pero al no hacernos cargo de lo bien que se hace hoy respecto de cómo se hacía antes, o si lo pongo al revés, de lo mal que se hizo alguna vez y cómo se ha mejorado, el relato tiende a quedar vacío. Entonces, yo creo que la aceptación o la mayor aceptación de la minería por parte de la sociedad en general, de la sociedad, yo me refiero a esos segmentos que no tienen relación directa con la minería, que su vida no depende de la minería y que han visto la minería por la tele, el camión con roca o el rescate de los 33 mineros, nosotros tenemos que contarles más de esta historia, más de cómo la minería ha estado a la vanguardia también de mejorar sus propios procesos. Y ahí yo creo que hay un desafío social y cultural. En términos culturales también y sociales, todo lo que tiene que ver con digitalización y automatización de procesos trae de alguna manera una transformación, asociada a una transformación del trabajo en minería. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo como sector, tanto las propias compañías, pero también los centros de estudio. Una cuestión que pasa y que se ve ahora es que la forma en que está evolucionando el trabajo en minería es bien, casi vertiginosa, va incluso más rápido que los tiempos mineros. ¿Ya? No demora 20 años en cambiar la forma en que se está trabajando en minería. Y nosotros, en la educación terciaria, universitarias o centros de formación técnica, formamos personas para que, o sea, salen en general, antes de los 25 años y trabajan por 40 años. Entonces, esas personas que van a estar 40 años trabajando supongamos que trabaja 40 años en minería, va a ver que el trabajo se transforma. Y nosotros tenemos que encontrar la forma de adaptar o entregarle herramientas y competencias a estos trabajadores y trabajadoras para que se puedan adaptar a estos cambios en el trabajo en minería. Y por último, un desafío cultural propio que no puedo dejar de mencionar, propio de la actividad minera, de la industria minera, es la incorporación de la mujer en minería, y ahí se han hecho hartos esfuerzos, pero vemos que nos queda todavía harto paño por cortar ahí en esa línea. Dejé para el final los desafíos políticos y regulatorios, porque son quizás hoy más urgentes que todos los anteriores. Nosotros vimos hacia el final, antes del estallido, vimos cómo se instaló en la discusión la propuesta, hubo una discusión inicial sobre royalty en el Congreso, ¿cierto? Entonces se instala una discusión sobre royalty antes del estallido social. Post estallido social y ya con proceso de discusión constitucional en curso,
aparece entre las distintas propuestas, que era natural que apareciera un abanico amplio de propuestas, aparece con cierta energía una propuesta de nacionalización de la minería en Chile, renacionalización de la minería en Chile. Yo creo que ambas discusiones tienen algo en común. Ambas discusiones nacen del diagnóstico o de la percepción de que es posible tener una mejor retribución, una retribución más justa de la actividad. Vimos cómo la discusión se moderó en la Constitución y finalmente no llegó a puerto en la propuesta de nacionalización. Entonces hoy no tenemos en la propuesta constitucional, en lo que refiere a minería, yo diría que no hay nada de lo que uno se debiera preocupar, y es una cuestión que nosotros hemos tratado de transmitirle a las distintas compañías que nos han visitado, a los embajadores que nos han visitado, preocupados por si es que en Chile, vamos a seguir siendo un país atractivo para la actividad minera o no. No hay nada que nos indique que va a dejar de ser un país atractivo, y a nosotros nos toca, eso sí, como gobierno, y me estoy poniendo en el escenario en que se aprueba la nueva Constitución, hacer una adecuación de las normativas mineras al nuevo texto constitucional, pero el objetivo es hacer una adecuación que nos permita continuar siendo un país minero, con el sello de la preocupación por el entorno social y ambiental de la actividad minera. Y esa es una cuestión que ya venía discutiéndose, de alguna manera ya estaba presente en la discusión en Chile. Entonces lo que está ocurriendo hoy es que en este proceso de actualización institucional, nosotros estamos formalizando una discusión que ya venía, en particular en el caso de la actividad minera. Entonces, nosotros hoy día deberíamos quizás hablar de obtener licencia socioambiental para operar, y no solamente social y el permiso ambiental por el lado, no, socioambiental para operar, porque tenemos una ciudadanía que está mucho más consciente y empoderada, y que está preocupada de lo que pasa en el entorno. Entonces, de alguna manera, yo creo que podemos mirar como una oportunidad esto, más que como una amenaza. No está en amenaza la minería, el futuro de la minería en el país. Depende de nosotros, de hecho, mirar esto como una oportunidad y ver que en realidad lo que estamos haciendo es ayornar las instituciones para que se hagan cargo de una discusión que ya estaba instalada. Yo termino con esto. Lo que nos va a tocar ahora a nosotros, y lo he comentado probablemente con más de algunos de ustedes ya, que lo que nos va a tocar a nosotros ahora es, desde el gobierno, en particular desde el ministerio, es generar las condiciones para que esa adecuación de la normativa minera a la nueva Constitución ocurra de la manera más expedita posible, porque sabemos que de manera natural, en este contexto, uno observa que los inversionistas han tomado una pausa antes de decidir invertir en el siguiente proyecto. Entonces a nosotros nos interesa que esa pausa sea lo más breve posible, y eso justifica que queramos tener una discusión lo más rápida y expedita posible para adecuar la nueva normativa, pero con otra restricción, no solo que sea rápida. A nosotros también nos interesa que sea con mucho diálogo. Nosotros entendemos que el proceso de discusión constitucional, por los plazos que se dio, muchos temas se tuvieron que discutir con una rapidez o con tiempos que no permitieron a veces escuchar todas las voces que querían opinar. Habían cientos de solicitudes para ser escuchados por las distintas comisiones de la Convención Constitucional. Entonces, creemos que todavía quedan ansias de participar en este tipo de discusiones, y nosotros creemos que es posible
abrir un proceso de diálogo para la adecuación de la normativa a la nueva constitución cuando tengamos nueva constitución, y eso es una cuestión que nosotros vamos a impulsar desde el ministerio. Estas son las cosas que se transformaron, y con esto cierro, en temas importantes, urgentes, que se han tomado la agenda, pero que nosotros hemos abordado tratando de no descuidar los temas importantes que parecen no tan urgentes, como por ejemplo avanzar en trazabilidad, pensar en el fortalecimiento de fundiciones y lo que comentaba en algún momento del litio. Dejo ahí, vi pasar varias preguntas en el chat que no me detuve a leer porque si no me desconcentraba, pero podemos ahondar en algunos temas de los que toque brevemente, de los que toque más en profundidad, en función de las preguntas que puedan aparecer. Okay, muchas gracias, subsecretario. Creo que ha sido una muy interesante presentación. Lo que yo más rescato es una mirada a la minería más actualizada, más de futuro, con justamente los temas que están ahí y que no podemos evitar, ¿no? Que tenemos que abordar. Voy a empezar con una pregunta, dos preguntas, ¿no? Una es en el tema del litio. Tenemos ahí los fondos del ITL. ¿Cómo? Espérame, que voy a terminar. Y esos fondos del ITL están emposados y está esta disputa ahí entre los dos participantes a quién se le va a asignar esto, y naturalmente que sería conveniente tratar de llegar a una solución rápido porque están los fondos y justamente está la intención de avanzar en tecnología del litio, en tecnologías limpias. Esa es una pregunta. Y la otra es que uno de los desafíos regulatorios, ¿no?, para la pequeña y la mediana minería es que, sobre todo para la mediana, la pequeña tiene alguna reglamentación específica, pero para la mediana tiene que cumplir tiene las mismas obligaciones que la gran minería, que los proyectos de gran minería, y tiene una huella ambiental bastante menor. Entonces, eso hace con que la mediana minería a veces no es tan atractiva o se enreda en la permisología y eso atrasa los proyectos y disminuye las intenciones de invertir. Esas dos cosas para empezar y después podemos pasar a las preguntas del chat. Ya, parto con lo del ITL. Bueno, un poquito de historia para contexto. En el proceso de negociación de los contratos de Corfo con Albemarle y SQM, el año 2018, creo que se cerró entre 16 y 18, se estableció que tenía que haber un aporte para investigación y desarrollo. Ese aporte para investigación y desarrollo le permitió a Corfo en su momento sacar un llamado a concurso para crear un instituto de tecnologías limpias, eso es el ITL, que apuntaba a generar tecnología o desarrollos, conocimiento aplicado para el litio. Me parece que había algo en hidrógeno también ahí, pero también para procesos de para minería verde, si es que me permiten utilizar el término que a veces es bien objetado. Nosotros lo hemos objetado, de hecho, paréntesis, a nivel de gobierno no lo usamos, así que no me echen al agua por haberlo mencionado una vez. Pero minería de baja emisión, ¿ya? Y lamentablemente se entrampó eso porque en el proceso de evaluación se objetó la forma en que se evaluó y se judicializó. Ahora, lo que nosotros esperamos es que se resuelva el lío judicial para efectivamente ver que aparece un Instituto de Tecnología Limpia, y si es que eso no es la luz, que se reformule, pero que nos permita generar un instituto de esa envergadura.
solo a modo de referencia, lo que estaba poniendo Corfo sobre la mesa para ser ejecutado en un plazo de 10 años era 194 millones de dólares. Casi 200 millones de dólares para 10 años, eso quiere decir a una tasa de 20 millones de dólares anuales. Cualquier otro centro de investigación de los que financia hoy nuestro sistema nacional es un décimo de eso, un 10% de eso. Entonces, era y sigue siendo una apuesta de gran envergadura que, por cierto, que queremos ver concretarse, pero ahora está entrampado en un asunto judicial. Entonces, mientras eso no se resuelva, es difícil avanzar. Entonces, estamos ahí a la espera, ¿ya? Ahora, en términos de desafío regulatorio, estas obligaciones de la mediana minería, que son en realidad las obligaciones de la gran minería, digamos, en términos normativos, tiene que ver también con nuestra visión más gran minería céntrica. Es como, estamos tan acostumbrados al gigantismo en el país, que la norma está hecha para el productor grande, con la salvedad de los pequeños productores, que por sí solo es como un segmento tan distinto, ¿ya? Entonces, a mí me parece que hay espacio para que nosotros revisemos sin que eso implique relajar restricciones ambientales. O sea, tiene que ver más con un asunto de regulación y no caer en un exceso de permisos para la mediana minería que no se justifican por su tamaño. Ahora, yo sospecho que una cuestión que no mencioné, pero cuando nosotros pensamos en fortalecer la capacidad de fundición en el país, de alguna manera eso también juega a favor o pide que desarrollemos mejor nuestro segmento mediano. Porque si aumentamos capacidad de fundición, podemos fundir más en Chile, tenemos más espacio para fundir mineral que se produzca en esas medianas mineras. Así que es una cuestión que estamos mirando, con tanto énfasis como estamos mirando el Estatuto de la Pequeña Minería, que también requiere los pequeños mineros tener una adecuación de normativa. Diego, estás con el micrófono apagado. Para las preguntas del chat, ¿prefieres ir contestándolas tú o ahí viéndolas tú? No sé cuántas son, voy a mirar. No son tantas. Ya. 3, 6... Son como 12, pero mira, ahí, a ver, me voy a anticipar ahí. Hay una pregunta, dice, ¿cómo conversa el proyecto de fundición de Paipote con los proyectos en esa materia de Codelco? Y además, si Codelco efectivamente con un portafolio de proyectos sustancial va a tener posibilidades de dedicar fondos y tiempo y ganas para hacer una fundición. Eso. Ya. Voy a jugar la carta de la autonomía de Codelco una vez. Pero, no, pero si tiene tiempo y gana, eso depende de Codelco. Hasta ahí juego la carta de la autonomía de Codelco. Pero sí quiero referirme en más detalle, con más atención a cómo conversa el proyecto de Fundición Paipote con los proyectos de Codelco. Todo depende del tamaño al que se apunte, ¿ya? Depende del tamaño al que se apunte, porque nosotros sabemos que una fundición con las tecnologías actuales, para poder ser rentable, debería procesar del orden de 1 millón, al menos, 1 millón de toneladas de concentrado al año. 1 millón de toneladas de concentrado al año, y en el país se están exportando, tenía el número por ahí, lo puedo buscar, pero era algo así como 11 millones, más de 10 millones de toneladas de concentrado se van como concentrado. Entonces hay espacio para fundir. Codelco atendía en Ventanas parte del mineral que llegaba a Ventana era el mineral de Nami. Entonces, si Codelco hace una fundición grande, 1.400.000 toneladas, podría tener espacio para procesar lo que procesaba antes de Nami, más otras cosas.
yo tengo la impresión de que en el escenario actual, la fundición Paipote y la fundición Codelco tienen que evaluarse, hay que poner ambas sobre la mesa y evaluar si es que lo que nos conviene es tener una fundición en Paipote más otra fundición de Codelco, o tener una gran fundición que atiende a Codelco y a Enami, y hay que ver ahí quién lo opera. Entonces yo creo que el escenario hoy, después del anuncio del cierre de ventana, es muy distinto al escenario en el que nosotros tomamos la decisión de volver de reactivar el proyecto de Paipote. Y hay que evaluarlo en su mérito, es decir, hay que poner las alternativas sobre la mesa, ver si flotan las dos fundiciones, o si hay una economía de escala que aprovechar, en que pensemos en una gran fundición que sirve a Codelco, Enami y eventualmente a terceros. Okay, gracias. Hay otra pregunta acá acerca de la huella hídrica. La minería consume 3% del agua continental a nivel nacional y cada vez está usando más agua desalada. ¿Cómo se puede incentivar las desaladoras y más aún la red hídrica y también tener algún esquema sencillo de obligaciones legales para obtener los permisos? Porque en el fondo son proyectos que se repiten y en cada uno es como un proyecto que parte de cero, ¿eh? No se aprovecha el conocimiento y lo que se ha avanzado en las aprobaciones de los proyectos anteriores. ¿Cómo se podría imaginar eso? Sí, yo no hablé de agua, debería haber hablado, lo tenía anotado, de hecho, pero lo salté. Yo creo que, bueno, hay una cosa que es como la economía, digamos, de escala de proyectos, en términos de repetir proyectos parecidos a lo largo del país. Pero ese no parece ser el mejor escenario en el mediano plazo. Lo digo porque, de alguna manera, lo que hemos visto es que las compañías resuelven su problema de disponibilidad de agua. Por lo tanto, se hacen temporalmente inmunes al problema de la sequía. Y digo temporalmente inmunes porque al resolver el problema solo para la compañía y no tener una mirada más de gestión integrada de cuenca, donde nosotros nos hagamos cargo de qué es lo que pasa con el estrés hídrico de la cuenca como un todo, lo que podemos enfrentar es el problema de que las comunidades se quedaron sin agua, pero la compañía que está operando allá arriba del cerro sube agua para el proceso. ¿Ya? Yo no digo con esto que uno tenga que pedirle a las compañías que se hagan cargo de entregarle agua directamente a las comunidades, pero sí que tiene que haber algún tipo de coordinación, y vuelvo sobre la necesidad de que haya mayor presencia del Estado, no como un Estado regulador centralizado, sino como un Estado coordinador, que apunte a que nosotros avancemos a tener infraestructura compartida. Infraestructura, es decir, proyectos de desalación e impulsión multiusuario, que pueden ser más de una compañía, y ahí sí hay economías de escala, porque es más, de hecho, se ahorra fierro. Si es que uno pone un solo trazado en vez de poner dos, y se ahorra energía también. Pero también podría atender comunidades. Y en esa dirección nosotros creemos que es posible avanzar. De hecho, hay un comité interministerial que está viendo el tema hídrico, y a nosotros lo que nos toca desde minería es animar esa discusión, la discusión de si es posible o no tener sistemas multiusuarios, que requiere construir la confianza entre los distintos futuros usuarios, y ahí el Estado, además de coordinar, puede ser un mediador para ayudar a construir esas confianzas y concretar este tipo de proyectos. Las preguntas también relacionadas
con, con otros elementos fuera del cobre y el litio. Dice que Chile tiene 6 elementos más que se usan para el tema del cambio climático y qué es lo que van a hacer en relación a otros metales y a otros minerales fuera del cobre y el litio, si hay alguna alternativa. Después, y hay otra pregunta parecida. Después el tema de los subproductos. Se habla mucho de que las fundiciones también se pueden financiar o pueden ser, que es muy rentable producir todos estos subproductos, renio, etcétera, etcétera, que se recuperan de las refinerías. Un poco eso, fuera del cobre y el litio, ¿cómo lo ven? ¿Y qué piensan hacer? Sí, nosotros, así como yo decía, que tenemos este sesgo a la gran minería, en realidad tenemos sesgo a la gran minería del cobre. Somos cobre-céntricos. Tenemos potencial de cobalto en el país. Hay un proyecto que muestra que hay potencial de tierras raras también, es decir, nosotros tenemos potencial y la posibilidad de contribuir con una serie de minerales críticos al planeta. La idea es que avancemos en desarrollar ese tipo de proyectos. En el caso de los otros elementos que uno puede recuperar, por ejemplo, los barros anódicos, bueno, es una cuestión que es tremendamente importante y también, que no mencioné, de hecho. Le aporta un valor adicional a desarrollar un proyecto de fundición en el país. De ahí salen también, bueno, además de oro y plata, un montón de otras cosas que son minerales estratégicos a la hora de pensar en desarrollos para energía, etc. Entonces no se nos pierde del mapa, pero casi por razones obvias tenemos el foco hoy en cobre y litio, pero estamos conscientes de que están esas otras cosas también, esos otros minerales y elementos. La otra, ¿qué piensa de la competencia en el mercado mundial del cobre? Chile en los 70 tenía 5%, llegamos al 36% y ahora estamos en el 28% de la producción mundial. ¿Cómo esperan que estemos en el 2030 o el 2040? O sea, si hay una política de tratar de mantenerse en el lugar en que estamos, lógicamente que eso depende de muchas cosas, depende de la geología, etcétera, pero ¿cómo lo ven? O sea, la expectativa es mantenerse, pero no aparecen grandes yacimientos todos los días y los yacimientos se empiezan a poner complicados. Entonces, y vemos cómo en la última década ha sido complejo incluso mantenerse, requiere niveles cada vez más altos de inversión. Entonces, si es la expectativa de mantenerse, nosotros creemos que también hay que aprovechar estos desafíos para desarrollarse más, digamos, en términos de desarrollo de conocimiento, proveedores y otros. Sabemos que tenemos un tremendo potencial todavía, pero también es complejo. Los yacimientos nuestros son cada vez más complicados. Entonces yo no me atrevería a apostar mucho más allá del buen deseo de mantenernos o mejorar. O sea, la expectativa es llegar a 7, 8 millones de toneladas de cobre, pero ha sido difícil y vamos viendo esa meta hace rato sobre la mesa y es como una meta móvil que se nos va arrancando. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo por pillarla así. Vamos a ver cómo nos va. Ya, hay otra, no una pregunta, una observación de José Cabello que me dice: Diego, agradecería que respetes el orden de llegada de las preguntas o bien expliques por qué no lo haces. Gracias. A ver, te explico, es complicado porque las preguntas de repente se repiten. De repente hay algunas preguntas que yo creo, con mi humilde entendimiento, que son un poquito improcedentes, ¿eh? O que no agregan mucho valor a esta discusión.
Por ejemplo, hay una que dice, está más o menos definido el royalty minero. Eso lo vamos a conocer cuando la reforma tributaria sea pública, el proyecto de reforma tributaria. No sé si José Cabello tiene algo que le interesa y que yo no he tocado. No sé, ¿me están escuchando? Sí. Sí, no, es que cuando tú hiciste la pregunta, no sé, digamos, en atención al tiempo, no mencionaste que Chile en este momento ya produce 20 elementos según la definición de la Unión Europea en cuanto a minerales críticos. No quiero agregar la definición que tiene Estados Unidos, qué sé yo. Entonces, me parece que hiciste la pregunta bastante restringida para aprovechar, digamos, una oportunidad excelente que tiene este país y por eso me llamó la atención. A lo mejor tú tenías otro y si es así, por favor, explícala, digamos. No, haz la pregunta entonces. Haz la Eso es pregunta. la pregunta que le hago digamos, que hay una tremenda oportunidad y ya producimos 20 elementos, aparte del cobre y el litio que está mencionado, ¿no? Entonces, creo que es más interesante un diálogo con otras personas que estamos en la industria minera, que igual que tú hemos trabajado en grandes empresas y que sea más productivo para no quedarnos ahí solamente quizás en la fundición. Entiendo que es la especialidad de Willy, pero hay muchas otras cosas. Incluso vi una pregunta del royalty que es tremendamente vigente y no se hace, así que yo sugiero que tengamos una relación técnica más democrática y amplia, ¿no? Ese es mi punto de vista. Vamos a tratar de ser lo más democrático posible dentro del poco tiempo que nos queda. Espérate, ¿dónde está? Se me perdió acá la pregunta del royalty. Dice, ¿está más o menos definido el royalty minero? Esa es la pregunta. Estamos todavía afinando detalles con Hacienda. Pero yo esta cuestión la aprovecho de comentarla. Hay una diferencia, a ver, cuando se parte discutiendo el royalty, parte como una moción parlamentaria. Y la administración anterior decidió restarse de la discusión, por las razones que hayan sido, ¿ya? Nosotros traemos como propuesta el que haya un royalty, y por lo tanto no nos vamos a restar de la discusión, pero ahora la gracia de que no nos restemos de la discusión como ejecutivo es que se pone a servicio de la discusión las capacidades técnicas con las que cuenta no necesariamente, no solo el ministerio, también Cochilco. Entonces, y la discusión de royalty es una discusión compleja, porque no es un asunto puramente tributario. Hay que entender cómo funciona el negocio minero y entender la heterogeneidad en las estructuras de costos del negocio minero para proponer algo que sea eficiente, ¿ya? Y yo aquí puedo reiterar lo que hemos transmitido en todas nuestras discusiones con Hacienda. Algo eficiente es una estructura de royalty que permite recaudar más que lo que recaudamos hoy, pero que no ahoga a ninguna operación. Y de esa perspectiva, la propuesta original que hubo, que era esta propuesta de un ad valorem, y yo sé que a varios aquí no les gusta el ad valorem, aunque sea un componente del royalty, pero originalmente era un ad valorem fijo para todo, no era eficiente. Porque ¿cómo fijo yo ese ad valorem? Si le pongo la restricción de no ahogar a nadie, lo defino según la compañía que tiene los costos más altos. Y pierdo la oportunidad de cobrarle más al que tiene costos bajos y margen mayor. Entonces, por eso hemos hablado de esta estructura mixta, donde hay un componente ad valorem, moderado, y sobre él, que no ahoga a nadie, y sobre él una estructura variable. Los detalles todavía están por conocerse porque tienen que ser desarrollados en conjunto con la reforma tributaria,
y reforma tributaria no estaba sobre la mesa cuando empezó esta discusión antes, así que tenemos que esperar, pero poco. Se supone que en unos pocos días ya vamos a tener anuncios. Se supone que este viernes van a hacer el anuncio con el presidente y el ministro de Hacienda. Muy bien, pues yo creo que ya estamos llegando a la hora. Creo que ha sido una presentación bien interesante. Como lo dije antes, con un enfoque un poco distinto y actualizado, que creo que es necesario de aquí para adelante. Así que bienvenido a ese enfoque. Y muchas gracias por la charla y muchas gracias a todos los que han asistido hoy día. Así que gracias nuevamente por la invitación y ya nos encontraremos en persona en el futuro. Muy bien, pues. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.